Bueno, entonces evidentemente no vamos a ver ni mucho menos todo el modelo, pero sí que algunas cositas técnicas y un poco la filosofía, ¿no? del modelo TEACH. ¿Cómo Como quito esto de veis, aquí al lado? es un modelo, por favor apagad los micrófonos, es un modelo basado en evidencia, ¿no? Y que, bueno, pues es un modelo científico y es un programa que se creó entre el estado de Carolina del Norte, la Universidad de Carolina del Norte y las familias. Entonces es un programa muy completo que da una respuesta global a las necesidades de las personas con autismo en todo su desarrollo personal, desde que nacen y se hace el diagnóstico hasta que, bueno, pues ya son más mayores. Por favor, es que se oyen los ordenadores, silenciar los micros. Os ruego a todas que silenciéis los micros, que lo miréis y en vuestra pantalla a la izquierda, Teodoro, en tu pantalla a la izquierda o iPad de Teodoro, tienes ahí un para silenciar. Entonces os decía que eso es un método que surge de la universidad, del Estado y de las familias, con lo cual da una respuesta muy global a todas las necesidades en todo el ciclo vital de la persona con autismo. Y es un método que efectivamente sirve para trabajar con personas con autismo, pero que realmente después podemos aplicar en educación especial en prácticamente con todos los colectivos, porque ahora veremos que es un método muy estructurado en el que lo que está detrás de todo esto es cómo aprender, cómo aprender a ser autónomos. Entonces, antes de empezar, sí que es necesario ver un poquito cuáles pueden ser las características del autismo, porque esto un poco va a generar el diseño del programa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autismo, lo que vemos es que niños y niñas con TEA tienen dificultades para entender la globalidad de lo que les estamos pidiendo. En ese sentido, pues tienen dificultades para comprender situaciones sociales, para comprender cosas que no sean muy rutinarias o que sean novedosas. Tienen dificultades para comprender lo que es el tiempo, ¿no? Cómo organizarse en tiempo y espacio, para iniciar, para mantenerse, para terminar con la tarea. Tienen dificultades con la teoría de la mente, simbolización, con la generalización, ¿no? con entender que esto lo puedo aplicar en otro contexto, ¿no? Todo esto forma parte de la forma de abordar las dificultades de la metodología TEACH. Bueno, un poco, esto es a nivel teórico, ¿bien? Y eso genera unos principios básicos y muchos ya los conocéis, ¿no? La idea de generar un programa TEACH es que va a generar una estructura, ¿no? Es un aprendizaje estructurado y la idea es que sea escalable, y escalable es un término que no utilizan ellos, pero yo sí, es decir, y que esto es para mí fundamental, ¿no? TEACH tiene una respuesta para cada alumno, para cada persona, pero además tiene una respuesta, puede dar respuesta a esa misma persona que evidentemente va evolucionando en el tiempo. Y esto es importante comprenderlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo he trabajado en colegios, pues en todas las aulas había el mismo panel de comunicación, la misma forma de dar la información, y esto realmente era algo que formaba parte del modelo. Esto es maravilloso, que un centro tenga un modelo de trabajo que todo el mundo pueda replicar. Esto evidentemente da al alumnado una seguridad de que lo que está haciendo se va a mantener en el tiempo. Sin embargo, no siempre he visto que sea algo escalable. Por ejemplo, una de las cosas que demando mucho, ¿no?, en los cursos es que hay niños que cuando empezamos a trabajar con los niños, no todos los niños tienen la capacidad de simbolización, ni de organización, perdón, ni de abstracción de la información como para utilizar pictogramas e imágenes. Y sin embargo, voy a infantil y la información se está dando con pictogramas e imágenes. Comprendo que la idea de esas maestras es que estos niños alcancen esa capacidad de simbolización o que al menos de forma visual sean capaces de hacer una fotografía. Pero hay maneras de que el niño, antes de que llegue a tener estas capacidades, pueda mantenerse organizado y predecir qué es lo que va a pasar con un sistema que decimos eso, que es escalable, predecible y flexible, y que lo vamos a ir modificando. Por ejemplo,
Hay niños que introducir el pictograma, si no lo relacionan con la actividad, con la persona, con el entorno al que nos estamos refiriendo, pues vamos a perder mucho tiempo sin que él pueda anticipar y organizarse con esa información. Y sin embargo, si nos vamos a un objeto real, es probable que muy rápido pueda empezar a hacer emparejamientos. Y si ese objeto real después lo vamos asociando a una imagen, llegará un momento en el que sí que aparezca esa capacidad de abstracción y lo podamos separar. Si no, porque aparece la capacidad de abstracción, al menos sí por una cuestión memorística, porque le hace esa foto y empieza a asociar la imagen y no el objeto, y no solo el objeto, al espacio al que se tiene que desplazar o la tarea o la actividad que le toca realizar. Entonces, es importante desde la filosofía y desde el modelo Teach no vincular a la metodología al niño, sino al revés. Y que esa metodología pueda ir evolucionando en el tiempo. Si el niño empieza con un objeto real, yo voy a dar un salto en un momento dado y voy a pasar a pictograma. Pero esa transición, como esto es escalable, la puedo ir haciendo poco a poco. Al principio podemos desplazar tanto la imagen como el objeto real, ¿sí? Y poco a poco lo voy a ir desvaneciendo. A esto me refiero con escalable y flexible. ¿Bien? Pero desde el principio, desde que el niño es muy pequeñito, desde que la niña es muy pequeñita, yo tengo que intentar que él sea capaz de usar estos apoyos con la mayor independencia posible, ¿no? El foco está en que sean independientes, por eso hay que dirigirlo hacia la persona. Es verdad que en un aula esto a lo mejor puede ser más complicado, ¿no? Pero ahora veréis que si tenemos claro el enfoque, cada niño tendrá su forma de informarse, cada niño tendrá su agenda y todos los niños pues tendrán un espacio común de asamblea donde podrán informarse, pero cada uno después lo debe hacer a su manera. Entonces, un poco por entender qué es la estructuración, pues es que el niño en todo momento sepa dónde va, qué va a hacer, qué pasos tiene que dar o cuántos pasos tiene que dar, ¿vale? Y qué tengo que hacer cuando he acabado. Cuando un niño no sabe a dónde tiene que ir, pues lo normal en un aula, en una casa, es que haga cosas que no siempre son adaptativas. Entonces, la idea es que si somos capaces de darle un sistema de trabajo estructurado, un sistema en su vida diaria estructurado, él va a poder utilizarlo para predecir todo esto. Voy a parar un segundito para consultar el chat, porque veo que hay mucho movimiento. Este era mi miedo. Vale, veo que os estáis dando vosotros mismos la información. Muchas gracias. Vale. Sí, por favor, escribir a equipotandem@gmail.com y desde ahí os intentan ayudar, ¿vale? Para no interrumpir. Entonces, el trabajo estructurado sería que el niño en todo momento sepa predecir qué es lo que se espera de él. Tanto si está realizando una tarea como si se está moviendo en un entorno. Lo que decíamos, para las personas con autismo no hay nada que les genere más ansiedad que no saber qué es lo que tienen que hacer. Una nota que suelen darme, ¿no? En el cuando hablamos de recreos, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a estructurar al niño el juego en el recreo si es el único momento en el que se puede relajar y se puede expandir? Pues realmente esto no siempre es así o casi nunca es así. Normalmente, cuando el niño no sabe no sabe qué hacer, es cuando se dan con más frecuencia las estereotipias, las conductas disruptivas. Entonces, si el niño sabe qué es lo que se espera de él en el patio, independientemente de que haya momentos donde él pueda relajarse y esparcirse, y él sepa que lo puede hacer, ¿vale? Esto va a permitirle, por ejemplo, jugar de una forma más flexible, intentar nuevas cosas. Si no sabe cómo utilizar los columpios, si no está estructurado cómo tiene que jugar con el resto de compañeros, si no le hemos dado unas pautas claras sobre cómo proceder en este tipo de juegos sociales, si él no tiene toda esta información, si no existe esta estructura, él no va a poder hacer ajustes. Y lo más seguro, lo más probable, es que él desenganche. ¿Vale? Entonces,
Cuando utilizamos estructura vamos a organizar mejor el medio, vamos a decirle dónde puede jugar, cómo puede jugar, y eso va a hacerlo predecible y por lo tanto va a bajar el nivel de ansiedad. Al ser predecible, no rutinario, al ser predecible, esto le va a permitir hacer pequeños ajustes, ¿vale? Entonces, pretender que aparezca el juego simbólico a lo mejor a la misma edad que el resto de compañeros, esto es muy complejo, es muy difícil. Sin embargo, si vamos jugando con él, le vamos explicando cómo se va jugando, va teniendo una secuencia o va descubriendo en la forma en la que le vamos enseñando, poco a poco él podrá ir haciendo cambios y ajustes para jugar de una forma más flexible, ¿vale? Ventajas al proporcionar soporte visual, nos aseguramos que nuestros alumnos y nuestras alumnas, que los llamamos aprendices visuales, están captando la información y no solo la están captando, sino que además la están reteniendo. Cuando hablamos de autismo hablamos siempre, ¿no? Casi es intrínseco, ¿no? A la condición del espectro autista, dificultades en las funciones ejecutivas. Y cuando hablamos de dificultades en las funciones ejecutivas, nuestros peques encuentran muchas dificultades para retener la información. Bien, yo tengo que ir de aquí al gimnasio, pero de aquí al gimnasio han aparecido muchos estímulos que han hecho que yo me pierda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo llevo una imagen conmigo de dónde tengo que ir? Que esta puede empezar a ser mi memoria de trabajo. Una vez que yo la vaya desarrollando, esto puede ir desapareciendo y a lo mejor solo tengo que hacer un check cuando llegue al espacio o cuando salga de la zona de transición. Ahora hablaremos de cómo organizar estos espacios. Pero lo que conseguimos con esta estructura y con este apoyo visual es concretar todo esto que a nivel de funciones ejecutivas es muy disperso, ¿no? ¿Qué parte va antes? ¿Qué va después? ¿Qué tengo que ir haciendo en medio? ¿Cómo inicio y cómo termino la tarea? ¿Vale? ¿Cuáles son los errores más frecuentes, ¿no? Y os pongo aquí un estudio, un documento que yo tengo sobre lo que sería fidelidad a la hora de aplicar en un aula Teach. Pues hay varios errores que son muy frecuentes, ¿no? Uno es querer ir más deprisa de la cuenta. Por ejemplo, muchos niños, cuando llego a hacer la supervisión al aula, están en imagen. Algunos ya en pictograma, o sea, con un nivel de simbolización y de abstracción muy alto. Y muchos de ellos, para mí, desde mi punto de vista, están todavía en objeto real. Os doy la razón a quienes me digáis, no, claro, pero mi intención es que al final es mucho más operativo utilizar un pictograma y entonces utilizo el pictograma para que haga los desplazamientos. Sí, pero es que esto, mientras tanto, el niño no lo está utilizando de forma autónoma. Entonces son dos cosas distintas. Por un lado, yo le voy a dar la estrategia que le permita ser autónomo. Y por otro lado, poco a poco voy a ir trabajando ese emparejamiento para que él lo vaya asociando y poder, como decíamos al principio, ir escalando, ir subiendo peldaños y hacerle todavía más autónomo. No es no tener que transportar un objeto para ir a comer o no tener que transportar un objeto para ir a la ducha o para ir a la zona de asamblea, sino simplemente con una imagen. ¿De acuerdo? Y después esa imagen también desaparecerá y buscaremos otro sistema para que él pueda chequear de forma autónoma qué es lo que tiene que hacer. Pero vamos a empezar primero dándole autonomía, que aprenda a utilizar, que aprenda a aprender y que aprenda a utilizar primero el sistema. Con lo cual, mi enfoque al principio está en que él sea capaz de moverse, desplazarse de forma autónoma y de aprender de forma autónoma. Y eso es lo que básicamente vamos a ver ahora en un rato. ¿Vale? El otro es utilizarlo de forma inconsistente y esto suele ocurrir sobre todo en las casas cuando aparece el lenguaje. Cuando empieza a aparecer el lenguaje, parece que el niño ya lo comprende todo, parece que el niño ya está comprendiendo las situaciones y realmente muchas veces esto no es así. No siempre comprenden las situaciones. ¿Por qué? Porque aunque le demos información verbal y él sepa el significado de las palabras, sabemos que esto cuando entra en su cabecita no se organiza como lo tiene que hacer, con lo cual no van a poder organizar la respuesta. ¿De acuerdo? Y el otro es retirarlo, ¿no? Retirarlo por completo. Fijaos, tiene una frase muy interesante en los instructores de Teach y es
que todas las estrategias que les demos para ser autónomos, poder estar regulados y mantenerse organizados y en sus tareas, no las debemos cambiar a no ser que él ya tenga otros recursos, ¿vale? Pero incluso si tiene esos recursos, tiene que ser capaz de utilizarlos en el peor día de su vida con cualquier persona y en cualquier contexto. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la transición de un panel de información y lo estamos pasando de imagen a palabra, ¿no? a escrito, es importante durante un periodo largo de tiempo, incluso hay gente que dice que cuando ya son adultos la imagen todavía les organiza más, es importante que mantengamos ese apoyo visual, ¿no? Ellos son muy visuales. Y aunque es verdad que con la palabra lo pueden entender si ellos están regulados y organizados, les va a ser de más utilidad la imagen cuando estén frustrados, cuando no sepan organizarse, cuando hayan tenido un mal día, cuando estén desregulados. ¿Bien? Vale, Elena me dice que sigue contestando al chat, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer una prueba. Yo os voy a hablar de nostalgia, recuerdos de mi niñez, melancolía, una joven que se asoma y mira por el horizonte, espera a que alguien llegue, nadie más, el silencio y una brisa marina. Si yo os digo esto, para empezar la mayoría de las cosas ya se os han olvidado, bueno, a lo mejor no, porque es así como y lo tenéis ahí escrito, pero en realidad no tenéis muy claro de lo que os estoy hablando. Sin embargo, si os enseño esta imagen, ¿no? Todo el mundo va a comprender de qué estoy hablando. Pues esto es un poco la idea en el autismo. Sabemos que para ellos comprender estas imágenes, que piensan en imágenes y que esto es mucho más sencillo. Con lo cual vamos en la mayoría de nuestros alumnos, habrá que hacer una evaluación, no vamos a profundizar en la evaluación, en la mayoría de nuestros alumnos vamos a utilizar apoyos visuales. Eso no quiere decir que no pueda utilizar otro tipo de apoyos, pues por ejemplo la música en las transiciones de una actividad a otra es una herramienta valiosísima y que en los colegios la utilizan mucho y que a ellos les ayuda mucho a anticipar y a organizarse, ¿vale? Sí, pero aún así, en la mayoría de los peques con autismo y también en los peques, en muchos niños con otro tipo de necesidades, la imagen concreta toda esa información auditiva que tiende a perderse en el espacio y que es difícil de organizar muchas veces para nuestros peques. Con este aprendizaje visual vamos a evitar que estén constantemente repitiéndonos las preguntas, que tengamos que recordarles los pasos porque tienen problemas de memoria, que tengan que planificar una tarea cuando a lo mejor el foco no lo tenemos en la planificación. Por ejemplo, cuando estamos trabajando autonomía y el niño se está vistiendo y desvistiendo, si el niño no sabe qué es lo que tiene que hacer, yo no voy a poder centrarme a lo mejor en componentes motores que quiero centrar. Entonces, si yo utilizo una estructuración con apoyo visual, eso ya se lo estoy dando y puedo centrarme en otro tipo de componentes, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho, estas dificultades en coherencia central débil, funciones ejecutivas, teoría de la mente, todo esto se explicita cuando le damos este apoyo visual. Y una cosa que también ocurre en muchos coles es que cuidado porque hay ruido visual. En este caso, esto es un centro al que estoy ayudando en formación y supervisando, y entonces lo puse como ejemplo, ¿no? Una de las salas. Precisamente esta sala estaba bastante bien estructurada en general, pero la zona de información tenía mucha información, ¿vale? Aquí ahora mismo, si echamos una mirada, pues hay paneles de información por algunos niños, arriba hay una información general, arriba están los superhéroes, me imagino que trabajando las emociones. Hay que intentar organizar mucho esta información y cuidado con que haya demasiada información visual. Y no es infrecuente que esto ocurra en las aulas. El proceso de evaluación lo vamos a ver muy por encima, pero en realidad tenemos que evaluar constantemente dónde está nuestro peque. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cosas que me han ido pasando en los colegios. Yo no voy a poner a un niño a utilizar un sistema en el que tiene que arrancar un velcro y tiene que pegarlo si no tiene estas destrezas visomanuales.
¿vale? Si no se desplaza él solo, si lo voy a tener que estar todo el rato haciendo con él. Entonces tengo que hacer un análisis de cuáles son sus capacidades a nivel cognitivas, por ejemplo, si une, si es capaz de emparejar, ¿no? Si me hace lotos, si clasifica por colores, porque todo esto me va a dar la información de cómo después, de qué estrategia es la que le voy a dar, ¿vale? Qué tipo de destrezas manipulativas, gruesas y finas tiene. Por ejemplo, hay niños que si tienen que pegar en velcro, como no tienen la atención suficiente, tardan mucho y al final tengo que ir yo a hacérselo. Entonces, cuando tienen que hacer una transición, al final es una transición dependiente del adulto. A lo mejor puedo modificar esas transiciones y hacer que lo meta en una caja, en un cartón de leche cortado por la mitad, pum, que lo deja caer y él ya se ha desplazado de forma autónoma y ya es capaz de mantenerse él solo en la transición. Y ahí le voy dando autonomía, ¿vale? Tengo que conocer cuáles son sus intereses. No es lo mismo que yo ponga a un niño a hacer trabajo autónomo y que esté haciendo círculo, cuadrado, triángulo, colores, que esté haciendo eso mismo con Bob Esponja, con Pocoyo o con... ¿no? O sea, esto además es como una de las claves de Teach, ¿no? Hacer un listado de intereses y saber cómo le voy a modificar los materiales para que el niño esté interesado. Hace poco ha llegado un peque de Argentina y le flipa Toy Story. Entonces, pues si quiero que haga transiciones, lo suyo es que utilice los muñecos de Toy Story para ir de un sitio a otro, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y después hay que buscar aprendizajes funcionales, ¿no? Y esta es una pelea que tengo también en todos los cursos. Podemos utilizar actividades como medio. Por ejemplo, cuando estemos enseñándole a utilizar trabajo autónomo, pues sí, le puedo poner a hacer encajables de triángulos, de círculos, de cuadrados, porque ahí lo que me interesa es que él inicie, se mantenga y termine una tarea. Bien, pero poco a poco tengo que ir buscando aprendizajes funcionales. Y ya veréis que Teach va a diseñar una tarea o va a diseñar una forma de trabajar tanto para el niño que tiene discapacidad intelectual y que se va a quedar en cosas muy manipulativas, como para el niño que tenga que aprender a hacer logaritmos neperianos. Junto con él tendremos que ver cómo organizamos la información, cómo, ¿no? El algoritmo, ¿no? ¿Qué algoritmo vamos a diseñar para que él pueda realizar el problema? Y esto, por ejemplo, también lo utilizamos, ¿no? Estas autoinstrucciones de busco los datos, ¿qué es lo que me preguntan? Todo esto, ¿no? Está muy relacionado con lo que sería estructuración Teach, este tipo de autoinstrucciones, ¿vale? Y siempre trabajar en la zona de desarrollo próximo, un poco viendo cuáles son los aprendizajes emergentes, las que están saliendo y qué vamos a poder expandir. A veces yo creo una tarea, por ejemplo, de categorías, de colores, y empiezo con amarillo y con rojo, y una vez que el niño ya lo sabe hacer, yo le llevo a la mesa de trabajo autónomo y ahí le puedo expandir la actividad. Pueden ser varios colores, pueden ser con distintos elementos para que generalice, ¿no? Entonces, tengo que un poco hacer un diseño de dónde estoy con el niño y hacia dónde quiero ir. Ahora ya sí que vamos a aprender cosas, ¿vale? Lo primero que vamos a aprender es a diseñar una tarea Teach. Y entonces, ahora vamos a sacar un poco el chat y os pregunto. Las tareas Teach tienen que responder hasta más o menos a estas 4 preguntas, ¿no? ¿Qué trabajo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora os pregunto, ¿no? ¿Cómo lo tengo que hacer? Aquí hay claves que me dicen cómo lo tengo que hacer. ¿Cuánto trabajo tengo que hacer? ¿Vale? O sea, cuándo se ha acabado y hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer después, ¿vale? Entonces, mi pregunta sería si creéis que esta tarea responde a esas 4 preguntas, así a priori, para un niño de 2 años. No. Vale, no responde al cómo. Vale, muy bien. Ni al qué tampoco, ¿eh? No, eso es. Bueno, faltaría la imagen, efectivamente, podríamos poner un pictograma, eso es. Si yo a esta imagen, perdón, a esta... Vale, si yo a esta actividad le uno una imagen en la que le digo por dónde tiene que ir el cuadradito, por dónde tiene que ir el hexágono, por dónde tiene que ir cada una de las piezas, le estoy dejando claro
qué es lo que tiene que hacer. Perdón, cómo lo tiene que hacer. El cómo lo tiene que hacer. Porque el qué es meterlo dentro. Eso puede estar más o menos claro, pero al haber un agujero aquí tan grande, pues si a mí me dan así la tarea, yo directamente lo que hago es que lo meto por ahí, ¿vale? Es verdad que para ser una tarea autónoma, previamente yo la tendría que haber trabajado en trabajo que ellos llaman one-to-one, ¿vale? Entonces, primero enseñamos una actividad, una tarea o una capacidad emergente en el 1 a 1 y después la vamos a expandir y la vamos a ampliar en el trabajo, perdón, sí, en el trabajo autónomo, ¿vale? Pero es importante que desde el principio la tarea esté bien diseñada. Probablemente para un niño de 4 años, de 3, 4 años, esta tarea es muy intuitiva y sí la va a hacer bien, pero nuestros peques con autismo a lo mejor no se fijan, ¿no? Eso que llamamos la coherencia central débil, no se fijan en lo que nosotros queremos. Entonces, la manera de concretárselo sería ponerle una imagen con los distintos pasos que tiene que dar. ¿Qué ocurre? Que cuando él ya haya hecho esto algunas veces, yo puedo ir haciendo un encadenamiento hacia atrás, yo puedo ir desvaneciendo ese apoyo y ponerle solamente el principio y el final de la tarea. Y eso le deja claro qué es lo que tiene que hacer y además le va dando cada vez más autonomía y él ya va construyendo en su cerebro con esa información qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuánto tiempo. El trabajo sí que quedaría claro, el trabajo se acabaría cuando ya no quedan aquí más piezas y qué tengo que hacer después, que aquí al lado tendría que haber un pictograma que me dijera si tengo que coger otra bandeja o si me tengo que ir a la zona de transición. Entonces, y esta contesta las 4 preguntas. Bueno, perdón, imaginaos que yo pongo la bandeja, os doy una bandeja y os enseño estas 2 fotos. Esta sería la idea. Os pongo una bandeja y os enseño estas 2 fotos. ¿Deja claro qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuánto tiempo lo tengo que hacer? No. Pues no, tampoco. ¿Qué es lo que le falta? A ver, ¿alguien que aporte ideas? Esta es más clara, ¿no? Porque estamos viendo las 2 fotos, lo que va antes y lo que va después. Falta el después. Sí, faltaría el después, explicación de los pasos, terminado y dónde tengo que ir. Exactamente. Vale. Bueno, no, Mary, no falta todo, no falta todo. Hay cosas que están en esta tarea que no estaban en la anterior. En esta tarea, si yo te pongo el material, tú sabes que el inicio es lo que te estás encontrando y sabes cómo tienes que terminar. Y es metiendo a los animales en la granja, ¿vale? Entonces, esta información sí que te explica en parte el cómo. Si hubiera que ponerlas en un orden, entonces no estaría explicado el cómo, pero en parte sí, porque lo que hay que hacer es llevar los animales a la granja, ¿vale? Si yo además quiero que ella haga una onomatopeya con cada, o que la persona que lo está haciendo haga una onomatopeya, lo tendría que incluir en la información visual, ¿vale? Iríamos haciendo wow, wow, oink, oink, en fin, todos los ruiditos que van haciendo los animales, ¿vale? Y lo tendría que incluir en esa información que doy. Aquí tenéis más actividades. Fijaos, en esta tarea que está arriba a la izquierda, en esta, el qué más o menos queda claro y es que tengo que poner los grandes, o sea, los tamaños en un lado y en otro, ¿vale? Entonces, voy a poner el tamaño grande aquí y abajo voy a poner el resto y los pequeños aquí. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se me acabe el material. Parece obvio, pero muchas veces esto no está claro. Por ejemplo, es muy frecuente que pongamos a los niños, yo qué sé, una tarea en la que tienen un montón de canicas y tienen que meterlas por el cuello de una botella o por donde sea. Y a lo mejor hay 25 canicas. Esto genera incertidumbre porque el niño no sabe cuántas tiene que hacer. Entonces, lo suyo sería coger una huevera, cortarla, dejarle 6 canicas y que tenga que hacer la habilidad que tenga que hacer con esas 6 canicas. Y que una vez que las ha metido todas, ahora lo veremos cómo lo hacemos, le enseñamos a meterlo otra vez todo en la bandeja y a llevarlo a la zona de acabar, ¿vale? Entonces, las tareas tienen que definir qué, cómo, cuánto tiempo y qué tengo que hacer después, ¿vale? Aquí faltarían bastantes cosas, pero para que os hagáis una idea de cómo sería el diseño de las tareas. Estas son tareas muy sencillitas.
Este es otro tipo de tarea en la que sí que vamos explicando los pasos. ¿Qué pasa? Que cuando el niño ya maneje las habilidades constructivas, ¿no?, de praxis constructiva, a lo mejor solo le tengo que poner la imagen inicial y la última. Fijaos, estamos haciendo una generalización, estamos transfiriendo aprendizaje. Él ya está utilizando una planificación, ¿vale? Pero para eso, para saber si el niño puede hacer eso, primero he tenido que pasar por estos pasos y ya después iré incorporando el encadenamiento hacia atrás e iré retirando los estímulos que hagan falta para que esto quede claro. Bueno, aquí tenéis, hay trabajos de matemáticas, de números. Yo con mi hijo aprendió a multiplicar con los Legos, ¿vale? Cogíamos piezas de 6 y hacíamos la tabla del 6, piezas de 2, hacíamos la tabla del 2, bueno, así con todo, ¿vale? Es una forma mucho más concreta de aprender que un 6×6, ¿vale? Y nuestros peques, en concreto, sabemos que si manipulan y la información entra por varios sentidos, es mucho más probable que la incorporen, ¿vale? Bueno, trabajando las letras se pueden hacer todo tipo de fichas. Normalmente cuando es presencial la formación, yo siempre suelo pedir que hagamos tareas en concreto, pues por ejemplo para enseñar a dividir, porque sobre el papel también se pueden hacer. Por favor, los móviles. Por favor, apagar los micros. Y aquí veis, ¿no? Las tareas Teach no son solo tareas manipulativas. Las tareas Teach también son láminas. Cómo organicemos la información, ¿vale?, va a hacer que este niño pueda aprender a sumar. Evidentemente, si yo al lado de estos monstruos o de estos dinosaurios, yo pongo la suma en números, poco a poco mi alumno va a ir relacionando la ficha con los números. Diréis, ¿esto lo hacen todos los niños? Sí, los nuestros, los niños con autismo, con otro tipo de necesidades, hacer hacer el salto directamente es mucho más complejo. Ese nivel de abstracción les cuesta mucho más, con lo cual tenemos que diseñar actividades pues como esta, que deje claro qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuánto tiempo y qué hago después, ¿vale? Esto sería diseñar las tareas. Ahora lo que vamos a ver es un poco cómo organizar los horarios y cómo conseguir ese trabajo autónomo, que nuestro peque pueda trabajar él solo. ¿Por qué? Porque si en un aula que yo tengo 20 y tantos, mi alumno no aprende a trabajar solo, o bien le tengo que dedicar demasiada atención y no se la puedo dedicar al resto, o bien si se la dedico al resto no se la voy a poder dedicar a él. Con lo cual tengo que enseñarle a trabajar de forma autónoma. Y si él aprende a trabajar de forma autónoma y yo soy capaz de diseñar las tareas respondiendo estas 4 preguntas, en principio va a estar absolutamente incluido en el aula, ¿vale? En la de 20 y tantos o en la suya de 5. Evidentemente, todo este aprendizaje a veces hay que hacerlo en grupito pequeño o lo tiene que hacer él de forma autónoma, ¿vale? Entonces, ¿cómo enseño yo a hacer el trabajo autónomo, ¿no? Yo te estoy enseñando una tarea en el 1 a 1 y evidentemente lo primero que voy a hacer es hacerte una demostración de cómo yo la resuelvo. Y puede ser que tú de forma espontánea lo resuelvas. Bueno, entonces tampoco te estoy enseñando gran cosa, ¿no? Sencillamente, bueno, pues estamos aquí interactuando juntos. Después lo que puedo hacer es darte una pauta verbal. Mete, encaja, suma, bueno, te puedo ir diciendo. Si no, lo puedo hacer yo y que el niño me imite, pero sabemos que tanto las pautas verbales como la imitación es uno de los puntos débiles de nuestros alumnos. Y a veces tenemos que recurrir al moldeamiento, lo tenemos que hacer con él. Aquí estaríamos trabajando en el 1 a 1, le estamos enseñando una competencia, cómo resolver una de esas bandejas o una de esas fichas, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que esa misma tarea se la voy a presentar llevándolo con el sistema de izquierda a derecha. Entonces, voy a pedirle que coja la bandeja en el lado izquierdo, que la baje, que saque el material, ahora lo vemos, que resuelva el problema y cuando lo resuelva tengo que saber corregir errores. No nos vamos a meter en esto, pero tendremos que hacer una corrección de errores de discriminación o un encadenamiento hacia atrás en función de qué tipo de errores esté cometiendo y
le ayudo a montarla y lo vuelvo a meter todo en la bandeja y lo echa a la derecha, a la bandeja de acabado, a la estantería de acabado, donde sea, ¿de acuerdo? Y eso es en el trabajo 1 a 1. Le voy a enseñar la dinámica en el trabajo 1 a 1. Ahora, una vez que esto, yo sé que ya sabe resolver el problema, tengo que enseñarle a hacerlo de forma autónoma. Importantísimo. Y nos vamos a ir a este lado, al trabajo de la dinámica en la mesa. Aquí, yo sé que os va a parecer muy raro a algunas profesoras, hay que estar calladas. También en el trabajo 1 a 1, si estoy enseñando una competencia que no es verbal. Tenemos que estar calladas, porque si el niño no inicia hasta que yo no le digo que inicie, entonces va a ser dependiente de mí. Si se corta la actividad en un punto y el niño no inicia hasta que yo le digo que inicie, me va a necesitar. Con lo cual, lo que voy a ir siempre es reconduciéndole hacia el apoyo visual para que él sepa que tiene que iniciar. Y como mucho, ir moldeándole. Entonces, la enseñanza del trabajo en mesa, de izquierda a derecha, me voy a sentar se va a sentar él en la mesa. Ya sabe hacer la tarea. La tarea ya es conocida para él, la sabe resolver. Pero quiero enseñarle a hacerlo de forma autónoma. Entonces, primero, cogemos, podemos poner por colores. Si el niño tiene la capacidad de emparejar colores, cojo la ficha de color rojo y la pego o la meto en la bandeja roja. Bajo la bandeja roja, saco la bandeja. Una vez que saco la bandeja, todo esto lo hago moldeándole, ¿vale? Hay niños que lo hacen todo de forma automática, pero hay niños que tenemos que enseñárselo. Saco el material de la bandeja. El niño hace la tarea y el profesional monitoriza que la está haciendo bien. Si es necesario, puede hacer algún moldeamiento sin hablar. Por favor, intentar no hablar, porque lo habitual es que se enganchen a que tú les vayas diciendo. Entonces, intentad no hablar. Un empujoncito para que inicien y si es necesario, le moldeamos. Cuando termina la tarea, no hace falta darle un reforzamiento diferencial. Si queréis le podéis decir muy bien, pero mejor que no. Lo colocáis en la bandeja, ¿vale? Guardáis el material y lo lleváis a la zona de acabado. Ahora veremos que hay varias formas de hacer la zona de acabado, ¿vale? Vuelvo a emparejar. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿No? Ya hemos respondido al qué, al cómo, al cuánto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues habrá otro colorcito y emparejaría con otra bandeja. O habrá un pictograma de información y yo sé que me tengo que ir a la zona de transición, ¿vale? Entonces, por un lado enseño la tarea y por otro lado enseño a utilizar el trabajo en mesa. Y en el trabajo en mesa no hablo. Cojo la bandeja, la bajo, saco el material, le voy moldeando para que saque el material, hace la tarea, le moldeo para que lo guarde, le moldeo, le ayudo, le doy un pequeño toquecito para que lo ponga en la zona de acabado. ¿Vale? Esta es la idea del trabajo autónomo. Uy, ya son menos cuarto, vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, aquí veis lo que sería una mesa de acabado. O sea, perdón, una mesa de trabajo autónomo. Y que está utilizando la caja de acabado. Tiene aquí las tareas, ¿las veis? Las tiene que emparejar, saca la bandeja, la pone encima de la mesa y cuando la termina la deja caer en la zona de acabado. Al principio, cuando son muy pequeñitos, con 1 añito y medio, con 2 años, lo hacemos así, ¿vale? Y después sí que le solemos poner otra estantería al lado, normalmente mirando en dirección a la mesa, para que las metan. Lo podéis ir viendo cómo lo hacéis. Si os fijáis, aquí estamos utilizando sus intereses, que en este caso creo que es Toy Story. Y queda muy claro que al terminar esta secuencia, él tiene el panel de información al que tiene que ir a informarse, ¿vale? Esta sería con 2 bandejas distintas. O sea, cojo aquí la bandeja, saco el material y guardo en el otro lado la bandeja. Pero también puedo hacer un sistema de chequeo, ¿vale? El concepto de listas de tareas. Los niños que ya son mayores no necesitan este trabajo de izquierda a derecha, pero sí que les viene muy bien tener organizado cómo van a realizar y cuánto tiempo van a utilizar. La diferencia entre un horario
y una zona de transición, ¿vale? Que después puede ser el mismo, ¿vale? Pero en principio tenéis que generar una dinámica de transición y un horario. ¿Qué ocurre en la mayoría de los sitios que voy? Que es el mismo y normalmente es un horario difícil de manejar para el niño, que no lo maneja de forma autónoma. Si yo le quiero dar al niño toda la información del día, hay niños que no tienen noción de lo que va antes, de lo que va después, le tengo que ayudar durante años. Yo he visto a niños moviéndole la flecha, durante años a niños ayudándole a despegar. Eso no nos sirve para que el niño sea autónomo. Hay niños que le podemos hacer una agenda a primera hora para que sepa lo que toca y que cuando veamos que está un poco que no sabe dónde ir, se lo podemos volver a explicar, pero los niños necesitan saber qué pasa en este momento. ¿Qué tengo que hacer ahora y qué tengo que hacer después? ¿Vale? Entonces, para eso vamos a utilizar la zona de transición. Solamente en algunos niños, hay niños que sí que van a poder utilizar el horario, lo van a poder utilizar como zona de transición, porque ya lo saben manejar o porque son capaces de emparejarlo, ¿no? Pero en principio vamos a enseñarles a utilizar el área de transición. El área de transición es una área que si yo te doy un objeto o te doy un pictograma, te indica dónde tienes que ir a informarte de lo que tienes que hacer. Eso, evidentemente, con el tiempo desaparecerá y el niño utilizará una estructuración, la que esté a su alcance, para saber dónde tiene que ir y cómo tiene que hacer. Pero al principio es muy interesante que para que el niño no se despiste, para que el niño todo el rato tenga la memoria esta que le falla, la tenga en el papel, tenga que hacer el desplazamiento con un objeto o con algo, ¿no? Esa transición con un objeto. O en este caso, como habéis visto a Juan, lo señala y sabe ya dónde tiene que ir. ¿Vale? Acaba relajación o juego en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que enseñarlo desde el minuto 1 en un aula. Tú al niño le dices que vaya a informarse y no se lo dices, sencillamente le das el panel de información para que pueda ocurrir como ha sucedido con Juan, que de forma autónoma, cuando se lo encuentra al final, lo coge y se va a su panel a informarse. Entonces, en este caso, como veis aquí, es un sistema muy sencillo donde a lo mejor hay 2 o 3 actividades. Juan sabe que de arriba a abajo, esto también lo tenéis que diseñar en función de cada niño, de cada alumna, de cada alumno, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como queráis. Pero de verdad, no hay una forma de hacerlo. Hay una forma de hacerlo, que es dar la respuesta de nuestro alumno. Aquí pueden estar pegados al principio objetos reales. Una cuchara, una esponja, una pelota, porque vayamos a jugar al patio. Lo importante es que haya una cosa para que él sepa a dónde tiene que ir cada vez que va a la zona de transición. Si acaso es algo que no le gusta mucho, si queréis le podéis poner 2, ¿no? Y le ponéis un premio después. Pero al principio empezar solamente con uno, para que aprendan a utilizarlo de forma autónoma. Entonces el objetivo es que en el área de transición que se desplace de forma autónoma, ¿vale? Si no hay noción del tiempo, si no sabe lo que es izquierda y derecha, si constantemente me falla y yo le tengo que ayudar, tengo que pensar, voy a reducir, voy a poner menos, no los voy a poner, en vez de izquierda a derecha, los voy a poner de arriba a abajo como en un listado de chequeo. Tengo que hacer nuevas hipótesis, porque este sistema no me está sirviendo para que sea autónomo. Resulta que no es capaz de emparejar, resulta que no tiene la destreza para sacar y pegar en otro sitio. Pues a lo mejor tiene que dejar que depositar en una bandeja, en el sitio donde se está desplazando. En fin, tengo que hacer toda esa evaluación, pero lo importante es que el niño, y de verdad que esto lo aprenden niños con discapacidad intelectual severa, ya no digo ni siquiera moderada, porque muchos coles me dicen, es que esto no lo pueden hacer los niños. No, de verdad, esto es una cuestión de entrenamiento. Hay que dedicarle mucho tiempo y hay que hacerlo de forma progresiva, pero con moldeamiento, siempre cuando enseñamos estas cosas boquita cerrada, con moldeamiento y nos vamos separando, lo pueden aprender el 99% de nuestras alumnas y de nuestros alumnos, ¿vale? No os vayáis directamente al pictograma, si no hay capacidad de simbolización y de abstracción. A lo mejor quedaros durante un tiempo en objeto real, hasta que se mueva de forma autónoma, ¿vale? Y ya después lo vamos asociando a las imágenes.
Y por último, los horarios, ¿no? Este que veis aquí es un horario de un programa, de una app, pero en este caso el objetivo sería distinto. Ya os digo que ahora vamos a ver algunas veces, nosotros a veces lo unimos, ¿vale? Y ellos ya son capaces de utilizar su horario como la zona de transición donde van a buscar qué es lo que tienen que hacer cada vez que les decimos que se tienen que informar. Pero al principio es muy probable que lo tengáis que tener separado, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Bajar un poco la ansiedad de nuestros peques de qué toca ahora y qué toca después. Y con los horarios sucede lo mismo. Yo cuando trabajé en un colegio que es específico de autismo, que es CEPRI, donde quizás es el sitio donde más he aprendido, y utilizaban Peana. Y Peana es genial. Lo que pasa que Peana es un sistema un poco complejo en el que te dice lo que va antes, lo que estás haciendo ahora y qué va a venir después, con un sistema, ¿no?, de acetatos, en fin, y con la flecha. A veces ese sistema es el válido para un niño y otras veces tenemos que buscar algo más sencillo y nos tendremos que preguntar cuánto tiempo le vamos a informar en el horario, cuántas actividades le vamos a meter, en fin, en función si va a ir de arriba a abajo, si va a ir de izquierda a derecha, si va a ir a lo mejor corriendo una pestañita para saber en qué actividad está. Todo eso no podemos dar por hecho que está y tenemos que evaluar en nuestros alumnos si es el sistema que les está dando la comprensión del día a día, ¿vale? En fin, tenemos que individualizarlo, ¿no? Aquí tenéis un tipo de sistema. Esto sería, en este caso, si está utilizando este tipo de información, este niño tiene que saber, tiene que conocer los pictogramas o bien tener capacidad de simbolización para interpretarlos, pero ya los tiene que conocer. Tiene que ser capaz de mover solo la flecha cuando le damos, cuando va a la imagen. Tiene que ser capaz de ir a informarse y tiene que entender que lo que va antes es lo de la izquierda y lo que va después es lo de la derecha. Si no, este sistema estaría fuera de su zona de desarrollo próximo. Tenemos que preguntarnos qué otro sistema sí que le daría la información más clara para él poder organizarse. En este caso sí que, aquí veis, ¿no? Esto podría ser una zona de transición y también puede ser un horario. Entonces veis como sí que en cierta medida está adaptado para cada uno de los alumnos, ¿vale? Aquí lo veis, unos lo tienen ya en palabra. Cuidado, pasamos a palabra cuando el niño es muy capaz de organizarse solo con palabra. Si tiene dudas, seguimos con palabra y todavía con imagen, ¿vale? Cada niño aquí tiene más o menos, ¿no?, su sistema de comunicación y todos tienen que saber cuál es su color. Tienen que reconocer su imagen, tienen que saber que su columna es la amarilla o la naranja, ¿vale? Si no tienen esto claro, a lo mejor a uno de estos alumnos le tengo que separar su horario y dejárselo más claro, con menos elementos, con una flecha, enmarcando a lo mejor la actividad que tienen que realizar en ese momento, ¿de acuerdo? Se trata de seguir adaptándolo a ellos, ¿vale? Este podría ser otro horario que también puede ser la zona de transición. La zona de transición al final lo que va a ser es una libretita que ellos tengan en su cajonera o en este caso lo que hacía el niño es que lo imprimía con la profesora a primera hora y él iba haciendo check, iba tachando el 1, el 2. Entonces este niño ya reconoce imágenes, reconoce números y está empezando a reconocer las letras. Este es un horario válido para uno de nuestros peques, ¿no? Yo creo que este era de Toño. ¿Entendéis? Pero no vamos a pasar aquí se ve muy claramente, ¿no?, que estamos ya pasando a formato letra, pero todavía seguimos utilizando las imágenes. Y después podemos hacer esa transición, y en muchos la verdad es que funciona muy bien, a los sistemas digitales, ¿vale? Una vez que ya manejan y dominan los anteriores. Aquí tenéis los sistemas digitales. Y bueno, os voy a poner 5 diapositivas muy rápidas de cosas que tendríamos que trabajar y que evidentemente no nos va a dar tiempo hoy. Una de las cosas sobre las que hay que hablar y mucho es sobre la organización física para que todos nuestros peques sepan moverse en los distintos ambientes. Teach trabaja mucho autonomía y funciones ejecutivas. Aquí os pongo Task Galore. Estas son unos libros que podéis pedir por internet que tienen muchísimas actividades, millones de actividades. Este es para el mundo real, ¿no?, para actividades de la vida diaria.
y son impresionantes. Tienen muchísimas ideas de cómo diseñar actividades Teach. En el ocio y el juego también tenéis un task galore. Por ejemplo, aquí veis una actividad para que el niño mejore jugando al béisbol, ¿no? Entonces ponemos aquí el tren de tomas, queda muy estructurado espacialmente dónde se va a realizar la actividad y cuánto tiempo, ¿no? El qué tengo que hacer, pues darle con el bate a la pelota. ¿Cómo lo tengo que hacer? Cojo una pelota, la pongo encima del cono y ¿cómo lo tengo que hacer? Tengo que darle al tren de tomas, ¿vale? Queda explicado cómo lo tengo que hacer. Por ejemplo, a muchos niños yo les enseño a jugar al balón prisionero y empezamos primero aprendiendo a quitarnos cuando nos tiran la pelota y saltamos de un aro a otro. En fin, voy estructurando la tarea para que ellos la puedan ir organizando y al final que puedan jugar con el resto de sus compañeros y compañeras. Pero con esa idea, ¿no? De qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuánto tiempo, pues todo eso hay que explicitarlo. Habilidades socioemocionales también se trabajan evidentemente, desde el enfoque Teach, ¿vale? Y también tenéis un task galore. Y una cosa que a mí me encantó es ver cómo las actividades de integración sensorial y de relajación era un área específica, ¿no? en todas las aulas, en todos los espacios Teach, ¿no? Y cómo les enseñan a autorregularse por medio de esta misma metodología, ¿vale? Bueno, y ahora ya sí, perdonad que me he ido muchísimo de la hora. Si os parece, como habéis bajado mucho en las cuestiones, voy a subir, voy a ver si encuentro la primera pregunta. Vale, todavía no. Preguntaba María Mary que por qué no hacemos refuerzo diferencial. Bueno, se puede hacer refuerzo diferencial cuando ellos a lo mejor se quedan enganchados en un punto y tú les das una pequeña ayuda y le dices, muy bien, sigue, pues lo podemos hacer, ¿eh? Lo que ocurre es que nuestros peques se tienden a enganchar a eso. Y como les cuesta tanto iniciar, mantenerse y terminar, yo casi te diría que moldeases y dejaras un poquito los reforzamientos, pero lo puedes hacer, ¿eh? O sea que si, por ejemplo, se te estaba quedando enganchado en un punto, a la hora de realizar, por ejemplo, la tarea, ¿no? De llevarlo, sacarlo, realizar la tarea, meterlo, si te estaba quedando enganchado y el primer día con un poquito menos de apoyo te lo hace bien, le puedes dar un reforzamiento diferencial, pero cuidado que no se te enganche. Hay que intentar hablar menos. Cuando estamos enseñando algo de hacer, hay que hablar menos. Sí que podemos pedirle al niño al principio que nos diga los pasos si tiene lenguaje verbal o repasarlos con él y al final de la tarea. Pero durante la tarea, si nos metemos, nuestros peques tienden a engancharse a esa información verbal. Sigo con las preguntas. ¿Por qué no hacemos refuerzo? Bien, respondía FJ del Prado, eso es un poco la idea. Eso es, para que sea más autónomo. Eso es, ya os lo habéis respondido vosotras, me encanta. A ver. Es que he perdido otra vez la pregunta, perdonad. A ver, pero es posible que personas tengan que seguir con la caja de acabado siempre. Sí, sí, sí. A ver, es como todo. Hay niños que sí que siguen con la caja de acabado siempre, pero la propuesta al final, si un niño empieza a ser autónomo, lo que haríamos, por ejemplo, es reducir el número de tareas, en este caso para Juan, ¿no? En el vídeo que hemos visto, reduciríamos el número de tareas y lo que intentaríamos es a lo mejor que hiciera 3, 3 y 3, y lo que vamos a hacer es incorporarle un sitio donde guardar las bandejas.
hay muchos tipos de sitios donde guardar las bandejas. Algunos los puede ir amontonando, las puede dejar una encima de la otra, ¿vale? Las de IKEA, esto no es por hacer ni publicidad ni dejar de hacerla, pero las de IKEA con esos rieles que tienen, pues a veces son un coñazo y se nos atascan ahí. Entonces muchas veces interfieren en que realicen de forma autónoma la tarea, con lo cual a veces no nos sirven. Lo que podéis hacer en ese caso es que en vez de meterla entre los dos rieles, que las pongan encima de los rieles y las metan y las dejen. Pero sí que hay que intentar superar la caja de acabado, ¿vale? Su asiento puede servirle para regularse. Sí, efectivamente. Por suerte, Juan tenía un terapeuta ocupacional que les daba pautas en el aula para que, además de poder realizar tareas TEACH, pudiera estar regulado. Y el balancín que habéis visto a él le sirve porque él tiene muchas conductas estereotipadas, está constantemente dando saltos, dándose golpes, emitiendo ruidos, y ese pequeño balanceo le ayuda a estar organizado. Sigo bajando. 47 nuevos. A ver, es que no. A ver, no, que esto estaba mucho más abajo. Perdonad. Vale, sigo. Bueno, el canal de YouTube es de Equipo Tandem. Lo que pasa es que vamos a empezar a colgarlas ahora. Los documentos que tengo hasta ahora no los comparto y ahora ya sí que... Entonces, si queréis escribirnos a equipotandem@gmail.com y ahí os damos el enlace. De todas maneras, lo subiremos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Vale, preguntan por los libros. Yo no los he encontrado. Sí que he encontrado algunas fichas. Los tenía, los fui prestando a padres y creo que ya no me queda ninguno. Yo los teníamos todos los colores en el centro y pues si algún padre anda por aquí entre las 500 personas, pues que nos los traiga porque nos sirve para ir dándos y dándose ideas. A ver. ¿Tú encuentras alguna pregunta más, Elena? Si te preguntaban por qué no hablaban durante la tarea, le puede llegar información por 2 días. Preguntaban, disculpa, acabas de decir que durante la actividad mejor no hables, sería beneficioso puesto que la información le llegaría. No. Esto, Celia, no. La información auditiva tiende a perderles, a desorganizarles cuando están haciendo una tarea. Sin embargo, la información visual suele ayudarles a organizarse. Entonces, lo que hacemos siempre es reconducirle, si se quedan cuajados, si no saben por dónde seguir, reconducirles hacia el apoyo visual. Y tú dirás, ¿y si no le he puesto apoyo visual? Se lo tenías que haber puesto, ¿vale? Entonces, la idea, ¿por qué? Porque el apoyo visual es mucho más fácil desvanecerlo después sin que se queden enganchados. De verdad, es que es uno de los errores más frecuentes. Yo he tenido niños con capacidades muy buenas y cuando voy al cole y estoy haciendo la supervisión y estoy viéndolo, son absolutamente dependientes de la indicación verbal del profesor para desplazarse a los sitios. Nuestros niños que podrían estar a lo mejor una hora haciendo transiciones de un lado a otro, de trabajo autónomo, a la zona de relajación, a la zona de juego, están todo el tiempo dependiendo de que el maestro o que la maestra le diga a dónde tienen que ir. Entonces, y esto es porque sobrehablamos. De verdad, hablamos mucho y entonces se quedan enganchados a eso. Cuando les estamos pidiendo que hagan, ahí yo os propongo que no hablen. Han puesto un enlace a los libros, me están comentando. ¿Vale? Entonces, seguimos ahí. Voy a seguir bajando. En el caso del vídeo, su panel informativo en el que iba el niño solo era porque no estaba preparado para tener ese panel compartido con sus compañeros, por distracción y atención sostenida. Esther, no, es porque cada uno tiene que tener su horario.
Otra cosa es que tú hagas un panel general para todos los alumnos, ¿vale? Pero cada niño lo comprende de una manera y después eso lo tiene que transformar a su forma de comprenderlo. Y habrá quien tenga muchas tareas y habrá quien tenga solamente una. Pero el panel de información general, en el 90% de los casos de los centros que he visitado y que he supervisado, no da la información para toda la clase. Bueno, en el 100% de los casos no da la información ajustada para todos los alumnos. Hay alumnos que no alcanzan de alguna manera y que no les ayuda a organizarse. Entonces, cada alumno, la información que tú estás dando en la asamblea para todos, después lo tiene que llevar a su propio horario y a su propia zona de transición. Continúo. Me dice Rocío, ¿dónde empezarías con un peque que no hace casi nada? Pues empezaría en 1 a 1. Le enseñaría a hacer una tarea muy sencilla. Por ejemplo, meter algo dentro de un palito, ¿no? ¡Pum! Algo muy sencillo. Y entonces empezaría llevándole, cogiendo las cosas, trayéndolas con 2 o 3 elementos, todo esto moldeado desde delante, en el trabajo 1 a 1, y después que lo eche a la derecha. Ahí empezaría y repetiría esto. ¿Y cuántas veces lo voy a repetir? Pues a lo mejor en un día 5 veces, 6 veces, y al día siguiente lo mismo, de tal manera que ya conozca la actividad, sea segura y se pueda fijar en otros aspectos. Ah, me estoy fijando de que tengo que cogerlo a la izquierda, tengo que ponerlo y tengo que sacarlo. ¿Vale? Una tarea muy sencillita, o unas canicas meterlas por el cuello de una botella. Una vez que conozca ya muy bien esa tarea, ya se va a poder fijar en el resto de las partes, ¿vale? Y ya después, más adelante, si veo que él lo empieza a hacer solo y que mis manos ya empiezan a trabajar menos, me lo puedo llevar a la mesa de trabajo autónomo. ¿Puedes dar un ejemplo de una transición muy básica? Sí, una transición muy básica sería, imaginaros, un mueble separando la zona de juego, ¿vale? Entonces, yo voy a poner su panel de información con un solo elemento, que puede ser un muñequito pequeño, ¿vale? Lo voy a poner cerquita. Se lo voy a dar al niño y el niño lo va a meter en una caja que está en la zona de juego, ¿vale? Esa transición tiene que ser fácil, no puede ser interferida, por ejemplo, por destrezas manipulativas, por faltas de habilidades manipulativas. ¡Pum! Lo mete en una cajita y ya está en la zona. Y si no ha ido él solo, yo le moldeo. ¿Cómo? Con mi boca cerrada. Le entrego, boca cerrada, le moldeo, lo mete, ahí le puedo dar refuerzo diferencial. Muy bien, a jugar. Le doy un pequeño empujoncito para que él empiece a jugar. Solo una tarea. ¿Cuántas veces voy a repetir eso? Muchas, durante una semana. Con un solo sitio de transición, con 2 sitios de transición. Cuando empiece a manejar 2 sitios y no me confunda la zona de juego con la zona de ordenador, ¿vale? O con la zona de trabajo, o la de desayuno, la que consideréis que es más significativa para el niño, cuando vea que hace eso, incorporaré un tercer espacio para que haga las transiciones. ¿Pero cuántas veces los tengo que hacer? Muchas veces al día. Y todo esto con moldeamiento, le voy llevando. Que inicie él, tengo que esperar, tiene que haber silencios para que el niño inicie. Continúo con las preguntas. ¿Cómo empezar con una niña de casi 3 años que apenas tiene permanencia en la tarea? Vuelvo a lo mismo. Tareas muy cortas, muy sencillas, como muy elementales, manipulativas y muy sencillitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Les diferencio entre jugar y trabajar. Porque yo lo primero que quiero es que ellos lo comprendan. Entonces, yo, si veo que no se quiere sentar, le voy a introducir el trabajo en mesa, aunque sea tan pequeñita. Yo no estoy nada de acuerdo en que los niños trabajen en mesa, pero a los nuestros les ayuda a estructurarse. Y entonces saben que tienen que hacer un pequeño esfuerzo de inhibición. Entonces, le doy el pictograma y cuando se sienta le hago diferencial. Muy bien, a trabajar.
Se ha sentado. Y ahora la tarea tiene que ser sencillita. Tiene que tardar 30 segundos y se va. ¿Vale? Sigue jugando a lo suyo, le digo muy bien, a jugar, sigue jugando y la vuelvo a llamar. Y así durante un rato. La mayoría de los niños empiezan a comprender la dinámica en una semana, en 2 semanas. Y yo os digo que yo trabajo a veces hora y media con ellos a la semana. Y aparte estoy trabajando en muchos otros aspectos. Pero si hacéis en media hora 5 o 6 repeticiones, vais a ver que hay diferencia entre cómo hace la tarea al principio y cómo la hace al final, ¿eh? En solo una sesión de media hora. Me dicen que si explico mejor el área de transición. El área de transición es una zona que está siempre en el mismo sitio y que te va a decir en todo momento dónde tienes que ir. Si yo veo que un alumno mío no sabe lo que quiere hacer, le tengo que decir que se tiene que ir a la zona de juego libre. Le tengo que decir que se tiene que ir a la zona de tablet o a la zona como la tengáis organizada, ¿no? Eso ya lo hablaríamos en otro curso, ¿vale? Entonces, le tengo que entregar algo para que sepa que tiene que ir. A entregar, porque eso es mucho más fácil de desvanecer que hablarlo, para que él inicie la tarea y vaya a la zona de transición, donde va a tener un objeto o una imagen o un horario entero en función de cada niño y de su capacidad que le va a indicar a dónde se tiene que dirigir. Algunos niños lo que harán es tachar, otros niños quitarán el pictograma y lo meterán en una bolsa y se irán a la zona donde se tienen que ir. Otros niños cogerán el objeto o el pictograma y lo emparejarán en la zona. Ese es el trabajo que tenéis que diseñar como profesoras, o como mamás. Tenéis que identificar en qué punto está. Hombre, yo lo que os recomiendo es que lo consultéis con un terapeuta. No os voy a decir formado en TEACH porque creo que cuando yo fui a Estados Unidos era el único español que estaba haciendo la formación, pero por lo menos que sepa un poco cómo organizaros esto, y que os vaya dando indicaciones de en qué punto está vuestro hijo para que no os vayáis a algo que esté muy lejano, ¿vale? Sigo. Miriam está de acuerdo conmigo en lo de hablar menos. Bueno, gracias a todas las que me dais las gracias. Hacen la escalera de braquiación, quieren que el niño se quede sentado. Es mejor habilitar una zona para que esté haciendo algo. Bueno, eso sería otro curso, pero sí, importantísimo. Los momentos de espera son los más complicados para nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y hay que enseñarlos. Y bueno, pues ya me habéis dado una idea para otra píldora. Hay que enseñar a esperar. Como pauta así general, si la espera en nuestros peques dura más de 1 o 2 minutos, no vale solo con decirle dónde tiene que esperar. O bien tiene que saber utilizar un temporizador, que también se enseña y puede quedar también para otra píldora, y además del temporizador necesitan saber qué tienen que hacer. O sea, tienen que tener algo para manipular, tienen que estar viendo algo en la tablet, tienen que estar haciendo algo. Esperar a que 25 niños pasen por la escalera de braquiación para los nuestros es insufrible, ¿vale? No tiene ningún sentido. ¿Vale? ¿Qué tipo de tareas aconsejas que se pueden hacer antes y después de las 10 actividades TEACH que ha realizado el niño? Hombre, empezad por tareas manipulativas. Empezáis por una, cuando la maneje vais incorporando otra, ¿vale? Cuando la maneje en el sistema autónomo. Entonces, hay que empezar por tareas manipulativas. Y normalmente empezamos por cosas de destreza manipulativa fina, como pueden ser los ensartes, categorías por colores, emparejamientos tipo loto. Bueno, ya ahí puedes ir incluyendo, pues depende, ¿no? Si, por ejemplo, una lámina, no os la he puesto, ¿no? Pero si queréis que el niño empiece ya a pintorrojear, pues igual le ponéis un par de colores en un platito y una hoja en otro. Y lo que le enseñamos es a pintarrajear. Depende un poco de esa zona de desarrollo próximo de vuestro alumno, ¿vale? De qué habilidades esté adquiriendo o de vuestro hijo. Entonces, habría que explicar al niño previamente lo que es la tarea de transición y explicarle previamente qué significa cada picto para que después lo hagan de forma independiente. Empezamos por uno y lo van a aprender por asociación. Vamos a moldear sin hablar.
yo sé que soy un poco pesado a la hora de repetirlo, pero para que no queden dudas. Te entrego, si tú no sabes ir de forma intuitiva a la zona de información, yo te moldeo. Llegas, no sabes qué hacer con la zona de transición, te cojo la mano y coges el elemento. Y te ayudo a desplazarte al sitio y lo dejas caer, lo metes, lo ensartas, haces la cruz, ¿vale? Sobre todo es iniciarlo, lo complicado, o sea, la parte más ardua es al principio, pero en realidad es un entrenamiento por moldeamiento, intentando no hablar, ¿vale? Para que ellos puedan encadenar las distintas partes de la tarea. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo pasa de imagen real a pictograma? Normalmente, cuando ya pasan de imagen real, o sea, cuando ya pasan de objeto real a imagen, es porque tienen capacidad, ya tienen cierta capacidad simbólica y de abstracción. O sea, son capaces de coger determinadas partes. Suelen, o sea, para utilizar el pictograma lo que vamos a hacer, o sea, normalmente son niños que tienen o buena memoria y son capaces de asociarlo, y en ese sentido la imagen lo que tiene que ser es muy discriminativa. No es tan importante la simbolización, pero fijaos, si por ejemplo vosotros veis la imagen de comer, el pictograma de comer, también podría ser cantar en el karaoke, pero los niños terminan aprendiéndolo por asociación, ¿no? Cada vez que vamos aquí, con esta imagen, yo la emparejo y estoy comiendo. Entonces, la imagen real nos sirve para niños que no tienen esta capacidad de memorizar o de abstraer información y se quedan en imagen real. Esto yo más o menos te digo que lo vas a ir viendo tú. Y a veces no es necesario pasar a pictograma, ¿vale? Porque a lo mejor antes, ellos ya por lectura global, nosotros empezamos muy tempranito a enseñarles lectura global y ya puedes ir haciendo el cambio de imagen a LED, en fin, depende de cada niño. Como os digo, todo depende de cada peque. Con niños que no tienen deambulación autónoma, pues ahí lo que tendremos es que utilizar un sistema de llamada, ¿vale? Por ejemplo, un pulsador. Y entonces, pues pidiéndole la máxima colaboración, tendríamos que ver un poco el resto de características, ¿no? O alguna forma tendríamos que ver, porque ahí van a seguir siendo dependientes. No me hago una idea si me estáis hablando de un niño con parálisis cerebral o un niño que todavía no gatea y no camina solo. Si es este último caso, lo que haríamos es hacerlo todo el tiempo con él. Si es un niño que, por ejemplo, va en silla de ruedas eléctrica, pues a lo mejor podemos eso, ¿no? Tener un sistema de comunicación que nos permita enganchar con él para poder informar. Quedas en el mismo sitio durante 4 días, estás ahí con agua. Vale, el moldeamiento es siempre desde delante y nunca desde atrás. No, el moldeamiento también puede ser desde atrás. Lo que pasa es que normalmente cuando estamos trabajando en la mesa de 1 a 1, solemos estar delante de él. Pero también el moldeamiento lo puedes hacer desde atrás. De hecho, cuando le estás ayudando a ir a la zona de transición o ir de la zona de transición a dejar el objeto o el pictograma a la zona donde tiene que dirigirse, normalmente el moldeamiento lo vas haciendo desde atrás. Comete algún error, sobre todo al principio, en la zona de trabajo autónomo, también puedes moldearle desde atrás. Sí se puede moldear desde atrás, ¿no? En principio no le encuentro ningún problema. De hecho, esto lo ideal sería, pero lo que pasa es que hay que tener muchísimos recursos, sería hacerlo con una sombra, ¿vale? Yo te entrego y tienes a papá detrás o a mamá detrás que como si fuera una sombra tuya te ayuda a hacer todo esto. Y en la medida en la que va viendo que tú lo puedes hacer, te van retirando, ¿vale? Te van dando pequeños toquecitos, te van retirando. Lo ideal sería utilizar una sombra que está por detrás y que como si fueras al principio una marioneta te ayuda a hacer la tarea y poco a poco se van retirando. Ana Belén, tengo un alumno de 3 años sin lenguaje. ¿Cómo hago el planificador del día en el aula? Me imagino que con objetos reales, ¿no? Pero planifico todas las sesiones, ¿se puede utilizar fotos? Puedes utilizar los dos. Tienes que ver qué capacidad de simbolización y de abstracción tiene tu alumno. Pero es importante que le des la información que es capaz de procesar y de manejar. Si no tiene claro lo que va antes, lo que va después, si lo que va antes va a la izquierda o a la derecha,
arriba o abajo, a lo mejor le tienes que dar menos información, ¿vale? Yo he visto asambleas donde les decimos a los niños, el día de la semana en el que estamos, normalmente los niños neurotípicos hasta los 6-7 años, lunes, martes, miércoles, jueves, es que se la bufa, y ya lo del mes no te digo más. Le decimos si es tal, si está fulanito. Entonces, toda esa información para muchos niños es importante y está bien generar esa rutina, pero no siempre es significativa. Con su horario tenemos que darle la información justa. Si son 3 elementos, 3 elementos. Si es un elemento que está tapado, el de atrás, y otro que está viéndose, o le damos la vuelta y está tapado, tenéis que ver qué sistema vais a utilizar. Yo no os lo puedo decir, ese análisis tenéis que experimentarlo. Ahora, seguramente no le va a valer lo mismo que al del otro niño del aula, ¿vale? Tienes que intentar experimentar, ver qué te coge el niño. Y, bueno, hacer alguna formación un poquito más amplia donde podamos un poco evaluar las capacidades, la línea base del niño para establecer qué sistema vamos a utilizar. Pero yo cuando voy a los coles y hago esta supervisión normalmente digo, ¿este niño es capaz de a nivel manipulativo hacer esto? Sí, perfecto. ¿Siempre en pareja? No, una de cada 5, si es una de cada 5 te lo permito, pero si es la mitad de las veces le tienes que ayudar porque se le cae el pictograma, ya a lo mejor tenemos que utilizar otro soporte. ¿Me explico? Plantilla de sumar con los animales, dinosaurios, no entiendo bien. ¿Cómo enfoque Teach? Bueno, en realidad, no voy a volver ahora a esa plantilla, pero en realidad la idea es que un niño que está sumando va a entender mejor el concepto de suma si tiene visualmente los objetos, o en este caso los animales, ¿vale? Pero se podría diseñar de muchas formas distintas esa tarea. Uf, 110 nuevos mensajes, madre mía. Por supuesto, quien se quiera ir tiene permiso, ¿eh? No. Si no hay espacio físico, es decir, solo cuentas con una mesa de trabajo individual y no dispones de pared, ¿cómo se estructura el dónde empezar y el terminado? Pues, hombre, es realmente difícil. Yo esto, a veces, los planteamientos son realmente complejos, porque si no tenemos material y no tenemos espacio físico, es difícil. Tendríamos que ver un poco cuáles son las capacidades de tu alumna, de tu alumno, y a partir de ahí ver si a lo mejor un sistema de chequeo es suficiente o si puedes a lo mejor poner estanterías en la pared o ver qué tipo de sistema, o a lo mejor sería empujar hacia adelante la tarea y que cayera adelante. Y que te trajeras la mesa un poquito para atrás. Y si no hay pared, normalmente hay que buscarla. Pues nuestros peques tienen muchos problemas de atención. Entonces, a veces, lo que hacemos es panelar con una estantería o con cartones incluso. Yo he visto algunas aulas y hacen cosas muy interesantes para un poco panelar y que quede el espacio quede limitado. Porque si no, si tienen, por ejemplo, para la zona de trabajo autónomo, nuestros peques tienen muchas dificultades con la información, o sea, con mantener la atención. Entonces, cualquier estímulo va a ser una interferencia y va a hacer que desenganche de la tarea. Entonces, normalmente hay que utilizar paneles para que visualmente puedan centrarse en lo que están haciendo. Usted, que es terapeuta ocupacional, si unos papás le piden que trabaje la autonomía en el aseo, se secuencia la actividad, es decir, primero sería entrenar pasos y luego llevarla a la ejecución. Sí, entiendo la pregunta. No hemos entrado en esto, a mí esto me encanta, pero efectivamente, se puede trabajar de forma separada o la puedes ir trabajando de forma conjunta. De hecho, podemos poner cada una de las partes, las podemos poner en una bandeja Teach. Por ejemplo, los niños cuando se están aprendiendo a lavar las manos tienen mucho problema a la hora de utilizar el dosificador del jabón. Pues hay que gastarse 10 euros en jabón y enseñarles una tarea en la que aprendan a utilizar el dosificador de jabón. Y después eso, con lo que hemos visto, ¿no? con esa planificación, con esa secuenciación visual, le vamos enseñando a unirlo. ¿Sí? Pero es importante que cuando lo unáis, lo hagáis con apoyo visual y no con verbal. Os pongo un ejemplo. Este mismo niño, Juan, llego a su casa, bueno, y el padre me dice, bueno, es que yo creo que Juan ya lo hace todo de forma autónoma y claro, su madre y yo nos quedamos como,
Yo tengo mucho cariño a toda la familia, ¿no? Porque es de los primeros niños que empezó en tándem y además trabajamos muy intensivo y evolucionó muchísimo. Y entonces los dos nos quedamos como asombrados, ¿no? Pero ¿cómo que realiza las cosas de forma autónoma? Sí, él lo hace todo. Entonces, claro, le digo, bueno, pues venga, que lo haga contigo. Entonces, claro, Juan, venga, vamos a lavar las manos. Y coge y se lo lleva a lavar las manos. Llega, le abre el grifo. Cuando Juan se va a echar jabón y no puede, le ayuda a echarse el jabón. Hace así, le da la toalla y le dice, venga, muy bien, sécate, ¿vale? Para mí eso no es hacerlo autónomo, para su padre sí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que le estaba dando la pauta verbal. Entonces yo me estaba machacando para no utilizar información auditiva y, sin embargo, el papá, con toda su buena intención, estaba metiéndome en medio de cada subtarea una muletilla verbal, con lo cual él me estaba costando mucho que uniera todas las partes de la tarea. Sigo con las preguntas. Como integradora, que los integradores estáis... Pero dice, pero si los integradores estáis en todas las aulas. No, o sea, bueno, no estáis olvidadas y yo también demando mucho vuestras funciones, sobre todo en patio, en comedor, en autonomía, pero bueno, por lo menos es una figura reconocida en el aula y además muy necesaria, ¿eh? Y yo la peleo también mucho. Pero terapeutas ocupacionales me parece que en toda la Comunidad de Madrid hay 8, no digo más. Digo en lo público, en lo privado sí que hay más. El área de transición sería solo para el momento de trabajar y luego el resto de organismos... No. El área de transición se utiliza en cada momento. Es más, lo que se utiliza solo al principio y en los momentos donde el niño pueda estar muy perdido es el horario. Lo que el niño tiene que utilizar para manejarse en el día a día es la zona de transición. Lo que pasa es que esa zona de transición llega a un momento en que es el horario. Y yo normalmente en tándem lo hacemos en una planilla que se puede plegar y que si se va al comedor se la puede llevar y utilizarla. Pero él tiene que saber cuando termina de comer que abre y ve qué es lo que le toca ahora. ¿Vale? Entonces, lo importante para dar autonomía al niño, para que aprenda a moverse de forma autónoma, no es el horario, es la zona de transición, que terminará siendo el horario y terminará haciendo cruces o check o pegando gómez o velcros en las distintas tareas, ¿vale? Pero tiene que haber una zona de transición que lo que os digo, que terminará siendo una agenda en su cajonera, pero él tiene que saber ir a ver qué es lo que tiene que hacer en todo momento. Y eso es una zona de transición. El área de transición sería luego el resto del día. Vale, no, esa ya la hemos leído. Muchas gracias. Me tengo que ir. 119 me quedan por leer. No quiero pensarlo. A ver, sigo. En el vídeo, cuando termina todas las actividades Teach, se levanta. ¿Qué le tocaría hacer? ¿Qué tipo de actividad? Después de 12 minutos trabajando también. Pues si os fijáis en el vídeo, él tiene, la última es una tarjeta de información. La lleva a su zona de transición y allí le pone descanso y el niño se va a saltar en la colchoneta. ¿Vale? A ver, una cosa, sesión de píldora, preguntas y respuestas, donde se recojan las dudas y vayas contestando. O sea, sí, yo, lo que pasa es que estas píldoras, yo más que nada lo que quiero es un poco modificar esos errores que siempre me voy encontrando, ¿no? Para que los tengáis en cuenta. Lo que pasa es que resolver dudas depende de cada niño, somos 500, entonces, bueno, si me escribís, si me hacéis propuestas, yo intento atenderos a vuestra, un poco a las necesidades. Hablando de flexibilidad, o en este caso de las excepciones dentro de la secuencia, ¿me puedes dar alguna recomendación? Muchas gracias, muy interesante curro. Ascen pregunta de las excepciones. Sí, o sea, bueno, las excepciones están relacionadas con cada niño, ¿no? Yo suelo empezar desde el principio, o sea, dando los primeros pasos y, por ejemplo, hay niños que no hace falta, que te puedes saltar toda esa primera fase de aprendizaje porque tienen, pues son 130 de CI y son capaces de cogerte la tarea. Ahora, por ejemplo, como les des la pauta verbal, sí que se enganchan a ella, ¿vale? Aunque tengan muy buenas capacidades cognitivas. Se trata un poco, las excepciones van relacionadas con